Carlos, digo, a ver, cuéntenos un poquito, digo, qué apreciaciones está haciendo, digo, de este momento donde en la provincia se está pagando, se va a pagar el aguinaldo en 4 cuotas porque no llegan los fondos del gobierno nacional. Bueno, con mucha preocupación, como lo vemos todos los que conservamos algún rasgo de sensatez, que tampoco somos muchos en la política, ¿no? Pero digo que si esto obedece a una intencionalidad política para, digamos, para lijar, como se suele decir en política, al gobernador Scioli, es de una irresponsabilidad manifiesta por parte del gobierno nacional, por parte de la presidenta. Y si obedece a que no hay recursos para asistir a la provincia, es de una gravedad también importantísima, porque significa que estamos muchísimo peor de lo que se reconoce. En cualquier caso, la situación entiendo yo que es muy grave, porque ya no está afectando a actores de la política que disputan espacios, sino que está afectando a más de 500.000 de trabajadores estatales que no tienen nada que ver con este tipo de cosas, ¿no? Sí, y afecta a toda una economía bonaerense también. Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Digo, y a la presidenta, Carlos, digo, usted que ha sido, digo, parte del kirchnerismo fundacional, digo, ¿cómo la está viendo? Yo te corrijo, sigo siendo kirchnerista. No, si yo eso no lo dudo, digo, yo lo que digo, a ver, digo, después le voy a repreguntar sobre el tema del kirchnerismo fundacional y actualidad, digo, lo que le digo digo, usted sí. eso, que fue desde los comienzos, ¿no? Sí, O sea, sí, digo, sí. que estuvo, que no es que llegó en mitad de camino, que fue parte cuando nadie pensaba que, digo, en el proyecto nacional y popular, Sí. nadie pensaba en 3 presidencias consecutivas, digo, fue de eso, del comienzo, cuando Sí, es cierto, Kirchner sí. comenzaba a andar, ¿no? Sí. Bueno, la veo mal a la presidenta. La veo mal, y ya mal, pero yo ya no sé si decirlo en términos políticos. A mí ya me parece que veo mal su persona, lo digo con sinceridad y con preocupación. Es decir, es tal la negación que tiene de la realidad, de las cosas que ocurren, que son públicas, que no es propiedad de los expertos, de los estadísticos ni cosas por el estilo, es una cosa que se sabe. La ausencia de ese reconocimiento está hablando de una falencia ya de tipo personal, me parece a mí. O a lo mejor exagero, pero a mí me da esa sensación. Sus gestos, sus cosas, es algo que observa a todo el mundo, ¿no? Que realmente me hace pensar que bueno, que no está bien. No tengo otra alternativa. Podría pasar que esto, digo, que bueno, que digo, desde la oposición, fundamentalmente digo la oposición mediática, que dicen que hay un relato y hay una realidad, que en algún momento, digo, uno podría decir que eso no era así, hoy empieza a ser así, digo, que hay por un lado un relato de como si pasara que, y por otro lado hay una realidad que nos indica que pasa otra cosa. Pero es que esto es comprobable, Carlos. Es una cosa que no es cuestión de sospecharlo o hacer hipótesis conspirativa, por usar la palabra que ahora está en boga. Es una cosa, si la presidenta dice que los líderes europeos se caen de espalda porque en Argentina se cierran paritarias con un 20% de aumento, y se caen de espalda por la cantidad de plata que se le aumenta a los trabajadores argentinos, sin reconocer que eso no alcanza la inflación, si eso efectivamente ella lo cree, estamos en un problema realmente serio, sobre todo cuando faltan 3 años y medio de gobierno para que ella complete su mandato. Ahora sí, volviendo a lo que usted me decía, yo sigo siendo kirchnerista y ni lo dudo, digo, o sea, cuando yo digo usted fue parte del kirchnerismo fundacional, digo, bueno, ¿qué cambió de aquel kirchnerismo de Néstor Kirchner a esto que algunos llaman el cristinismo, ¿no? Bueno, yo creo que esto que acabamos de hablar, claramente, Néstor era muy perceptivo de la realidad, era muy perceptivo de las cosas y actuaba en consecuencia. Yo inclusive tuve diferencias con su forma de encarar algunas cosas, excesivamente pragmáticas, ¿no? Pero de todas maneras percibía la realidad y actuaba en consecuencia. Si había que negociar, se negociaba, si había que distender, se distendía, y si había que atacar, se atacaba. Y corregía, además, sin reconocerlo mucho, como hacemos todos, que nos cuesta reconocer que nos equivocamos, pero sin decirlo, él después corregía. Es decir,
se pasaba por ahí de rosca en un sentido y después da una palmada en el hombro para acomodar las cosas y le da resultado. Un hombre, para decirlo en términos comunes, Néstor a mí me pareció siempre un hombre con calle, un hombre conocedor de lo que pasa entre los mortales, digamos, entre nosotros. Yo, Cristina, a diferencia de eso, la veo absolutamente aislada en un núcleo muy chiquitito, que es casi el familiar, un poquitito más, y ella que se fabrica una realidad, y lo peor del caso es que se la cree, parece ser, y todo su obra de gobierno y sus actitudes políticas giran en torno a esa realidad que ella entiende que es así, tengo que suponer. Bien, digo, ¿cómo anda el armado esto que se llama Parte junto con Alberto Fernández en la provincia de Buenos Aires? No, eso va bien, eso va bien. Eso va bien y bueno, estamos trabajando en eso. También tenemos vasos comunicantes con el gobierno provincial, con quienes compartimos algunas preocupaciones y algunas cosas, y seguramente a brevedad haremos algún hecho concreto en combinación, como ya en alguna oportunidad hemos hecho, ¿no? Te recordarán algún acto de que participó el propio Scioli de nuestro armado político, ¿no? Eso seguramente se retomará, esa línea de trabajo, pero todo dentro de este marco de enrarecimiento de la política que excede totalmente a lo sectorial y a lo parcial, ¿no? Y de la Juan Domingo, que digo, ¿qué opinión tiene Carlos de esta agrupación? Bueno, yo no comparto esa manera de plantear las cosas, ¿no? Me refiero a las últimas declaraciones que he escuchado de algunos de sus integrantes. A mí me parece que no es momento de ese tipo de cosas, no es momento de con todo respeto lo digo, no es momento de panfleto, es momento de hablar, es momento de no ponerse en la ortodoxia peronista de que todos están contra mí, que es ver cómo se busca la salida a la situación en que nos vamos metiendo todos, con distintos grados de responsabilidades. Pero bueno, concretamente a referirme a la Juan Domingo, me parece un poco anacrónico su planteo y su forma de armado, pero lo digo con todo respeto y tienen su derecho a hacerlo, ¿no? Digo, ¿podemos imaginar un 2013 donde ustedes sean parte con Alberto de un armado con Lavagna, Felipe Solá, Moyano? Digo, a ver, se lo digo así histriónicamente, digo, las viudas de Néstor Kirchner. Yo le digo a los expulsados del Edén. Ah, bien. Por hacerlo más bíblico, ¿no? No sé si con todos los personajes que vos acabas de nombrar, con algunos seguramente sí, porque es una preocupación compartida esto que estamos hablando. Alberto habla sistemáticamente con casi todo lo que vos mencionaste y se comparten preocupaciones, se comparten formas de ver. Digamos, aventurar hasta dónde va a cuajar en algo concreto eso hoy sería un poco, no sé, apresurado tal vez. Pero la lógica indica que si se habla y se coincide y se va compartiendo preocupaciones y el tiempo transcurre, bueno, se va caminando seguramente alguna acción en conjunto, ¿no? Como alternativa a esto, al cristinismo, que se va cerrando cada vez más sobre sí mismo, que va, digamos, acentuando esto que todos conocemos, lo de Mariotto, lo de las declaraciones de los funcionarios nacionales y todo lo demás, esa especie de histeria en la que se ha caído. Y bueno, es probable que quienes tratamos de que eso no se siga profundizando y de que eso se corrija, quizás coincidamos en algún armado electoral, ¿no? En el tema Moyano, usted que, digamos, los conoce a todos los personajes, digo, de larga data, digo, ¿se podría haber pautado un recambio en la CGT, digo, de manera amable, de diálogo, y no estar en este clima confrontativo, ¿no?, que tuvo en vilo al país hace una semana atrás? Yo no sé si se podría haber armado un recambio de la CGT sin guerra. Lo que sí sé es que todas esas medidas de fuerza sí podrían haberse evitado hablando. De hecho, se evitaron hablando durante todos los años que han transcurrido de 2003 hasta acá.
me refiero a los reclamos del sector sindical, el tema de impuestos a la ganancia, salario familiar y demás. Esto se arreglaba, no ya, estos últimos tiempos ya no tenía arreglo, pero hace 5 o 6 meses sí tenía arreglo, sencillamente hablando, y ahí está la diferencia con Néstor, básicamente, en ese punto, ¿no? Néstor hablaba permanentemente, dialogaba, negociaba, encontraba formas, fórmulas, espacios, resquicios, que es la forma, entiendo yo, de gobernar y de llevar adelante con armonía o con la mayor armonía posible el conjunto de sectores que componen un país. Y aquí, como se establecen guerras con uno, con otro, se estableció una guerra con Moyano hace ya un tiempo, básicamente del armado electoral, del armado de las listas del 2011, que se prolongó hasta nuestro día y desemboca en estas situaciones. ¿Cómo era evitable? Y con 4 charlas de la presidenta con Moyano. Pero bueno, evidentemente no hubo esa voluntad. Bien, Carlos, no sé, para despedirlo, lo que guste agregar, por favor. No, nada, no. Digo, decir sencillamente que los que ya somos un poco viejos en estas lides, y esto lo digo con la mayor franqueza posible, estamos realmente preocupados por esto que pasa, porque no hacía falta, no había necesidad de que estas cosas ocurrieran. Se podrían haber evitado, se pueden evitar. Entonces, francamente, uno le resulta incomprensible y hasta penoso que estas cosas pasen en un país que estaba llamado a tener y está llamado a tener otro destino. Bien, Carlos, que tenga usted muy buenos días, muchísimas gracias. No, gracias a vos.